Voy a comenzar con el versículo número 1, venciendo a Kedorlaomer. En aquel tiempo, Amrafel era rey de Sinar, Arioc era rey de Elazar, Kedorlaomer era rey de Elam y Tidal era rey de Goim. Estos estuvieron en guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsá, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Atma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, pueblo que también se llamaba Zoar. Estos 5 últimos juntaron sus ejércitos en el valle de Sidín, donde está el mar muerto. El rey Kedorlaomer los había dominado durante 12 años, pero a los 13 años, los 5 reyes decidieron luchar contra él. Usted puede continuar leyendo hasta el versículo número 12 de Génesis 14, y allí estaba Kedorlaomer venciendo hasta que se encontró con uno que había hecho pacto con el Dios Todopoderoso. Se encontró con uno llamado Abraham. Y la historia termina con Abraham liberando a Lot, que era su familia, obviamente. También a Lot con toda su familia los libertó y lo hizo con tan solo 318 siervos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿cómo un rey tan poderoso como Kedorlaomer, cómo un rey con tantos soldados, con tanto armamento, con un sistema financiero tan saludable en esa época, pudo caer rendido delante de un hombre llamado Abraham, con 318 de su casa entre ellos, que ninguno era guerrero, que eran criados, que eran servidumbre? ¿Cómo es posible esto? Yo te voy a adelantar el secreto, y el secreto es que Abraham tenía pacto con el Dios Todopoderoso. El secreto es, y aquí voy a comenzar con el principio escritural, que no se puede tener buena gobernabilidad si no tenemos un buen sacerdocio. Que cuando el hombre pierde el sacerdocio, su gobernabilidad se hace inicua. Y tomando esto como plataforma, voy a comenzar entonces a escudriñar las Sagradas Escrituras. Comenzamos estableciendo que Dios creó al hombre en Génesis capítulo 1, versículo número 26, para que fuese como primera vocación un sacerdote. Esto es importante que lo podamos entender. La primera vocación suya y mía es ser sacerdotes. Ahora, ¿qué es un sacerdote? Yo te voy a decir en esta tarde 5 cosas que definen a un sacerdote. Anótelas, memorícelas, porque usted y yo somos llamados a ser reyes y sacerdotes. Pero primero sacerdotes y luego reyes, no al revés. ¿Qué es un sacerdote? Número 1, es uno que representa al pueblo delante del Dios Todopoderoso. Fíjate que el sacerdote no es egoísta. El sacerdote no es la persona que va delante de Dios a orar por sí mismo, sino que uno que puede interceder por un pueblo completo. 2, un sacerdote es alguien que ora constantemente. Un sacerdote no tiene oraciones de emergencia, oraciones casuales, sino que su vida es toda una oración. Número 3, es uno que ha aprendido a mediar, a clamar, a sufrir y a interceder por los demás. Mira, por favor, el corazón que tiene que tener desarrollado un sacerdote. 4, no solo eso, sino que un sacerdote es uno que hace ofrendas de gratitud a Dios. En el antiguo pacto, las ofrendas de gratitud eran por todas las bendiciones que Dios había dado, hasta por las cosechas, por la salud. Había ofrendas hasta por el perdón. Así que el pueblo traía las ofrendas, el sacerdote las recibía y las presentaba delante del Dios Todopoderoso. Y número 5, y me parece que aquí, ¿verdad?, este punto encierra las otras cuatro áreas que he mencionado. Un sacerdote es uno que opera en la tridimensionalidad del Dios Todopoderoso, del servicio a Dios. ¿Por qué tridimensional? Porque donde hay un sacerdote tiene que haber un Dios, un altar y un creyente. Te lo voy a repetir. Donde hay sacerdocio tiene que haber un Dios, un altar y un creyente. Por lo tanto, yo quiero decirte, mi corazón, que el Dios Todopoderoso inmediatamente comenzó a intentarlo. Este principio Dios se lo estableció al primer hombre. Primer ejemplo, a Adán. Pero ¿qué pasó con Adán? Usted conoce la historia. Que llega el momento en que Adán desobedece. Adán rompió
su sacerdocio. Y te repito el principio. Cuando hay un mal sacerdocio, la gobernabilidad se hace inicua. La gobernabilidad se hace corrupta. ¿Qué quiero decir? Adán se desconectó de Dios y ahora el ejercicio de su poder no es para bendecir, sino para todo lo contrario, para maldecir. Eso dice Génesis. Lea Génesis capítulos 2 y capítulo 3, sobre todo capítulo 3, donde aparecen todas las maldiciones bajo el gobierno de Adán. Por lo tanto, lo quiero repetir otra vez, porque esto vamos a aplicarlo al final a nuestra vida. Ahora, el año 2018, se desconecta Adán de Dios y ahora su gobierno es para ultrajar, para malversar, para la maldad, para corromper, para dañar. Por lo tanto, que muchas palabras. Cualquier parecido a la situación actual de los gobiernos del mundo es pura coincidencia. Estas palabras las estoy utilizando a propósito. Ya en este punto yo quiero ir adelantándome en algo, y es que se requieren líderes que respondan delante del Dios Todopoderoso. Líderes que entiendan que el liderazgo va mucho más allá del talento que Dios te da, mucho más allá de la habilidad, de la capacidad, de la inteligencia, de la destreza que el Dios Todopoderoso te ha concedido. El liderazgo va mucho más allá de eso, sino que tenemos que ser líderes, hombres y mujeres que sabemos que al final del camino vamos a tener que darle cuentas a Dios por todo. Que el político, que el juez, que el abogado, que el médico, que papá, que mamá, todos vamos a responder delante del Dios Todopoderoso. Ahora, sabemos cuando un líder no tiene relación con Dios. Sabemos cuando un líder no tiene sacerdocio. ¿Por qué? Porque se convierte en una persona egoísta, en una persona tirana, corrupta, como Herodes, como los Césares, como Hitler, como Nerón, como Acán. Por lo tanto, vamos a la Biblia. El primer modelo, Proyecto Adán, fracasó. Muy bien, pero qué lindo que Dios lo intentó de nuevo. Y ahora Dios lo intenta con la nueva generación, con Caín y con Abel. Y aquí encontramos otra vez lo mismo, un altar, una ofrenda y un creyente. Tenemos allí a Abel, el creyente, con su altar y con su ofrenda. Adán también era, Abel también era creyente, Caín, y lo vemos con el altar y con la ofrenda. ¿Dónde está la diferencia entre Caín y Abel? La diferencia está en que Abel ejercía muy bien su sacerdocio, y como lo ejercía muy bien su comunión con Dios, su adoración con el Dios Todopoderoso, pues toda su ganadería era excelentísima, un dominio fructífero. ¿Por qué? Ahora el Dios Todopoderoso decide, porque Él es soberano, ser adorado. Y aquí tenemos a Abel en un altar tan lindo, porque el altar es la expresión de gratitud por una gobernabilidad efectiva y eficiente. Y ahora tenemos el altar de Abel, el sacrificio de Abel, excelente. Pero Caín, ¿qué pasó con Caín? Tenía un mal sacerdocio. Mira, vamos a poner a lo puertorriqueño. Vemos a Caín malcriado. Porque en un momento dado, Caín hasta dice, ¿seré yo guarda de mi hermano? Pues claro que eres guarda de tu hermano. Mira, no le contestes al Señor así, no le contestes al Padre así, a tu autoridad así. Pero qué malcriadito era Caín. Y lo expresó. ¿Sabes dónde lo expresó? En su altar. Allí lo expresó. Y entonces dice la palabra del Señor que el Padre mira con agrado el altar de Abel, pero mira con desagrado el altar de Caín. Y cuando Caín ve que el balance de Abel estaba en productividad, en lugar de imitarlo, se llenó de celos, de completa envidia, se convierte en asesino, mata a su hermano. Vamos otra vez al principio. Cada vez que un líder no opera en el sacerdocio correcto, en el orden de Dios, comienzan a ocurrir estas cosas. Todo administrador, escuche, que no restaure su sacerdocio, termina robando. Todo administrador que no restaura su sacerdocio, no trabaja bajo los valores de Dios, es corrupto. Entonces, ya a este punto, antes de ir al modelo número 3, tengo que decirte que hay que restaurar nuestro sacerdocio con el Dios Todopoderoso. Fracasó Caín y Abel.
fracasó el proyecto Adán, Dios lo intentó de nuevo. ¿Tú puedes creer lo que lo intenta de nuevo? Tercer proyecto, proyecto Noé. Vuelve el padre a intentarlo. Mire, Noé casi, mira así. Por poquito lo logra, por poquito. Porque Noé construye el arca. Noé obedece los planos, que eso no fue trabajo sencillo, ¿sabe? Porque el plano de Noé era un arca que no tenía timón. Pero no vemos en ningún momento a Noé ni preguntando por qué no tiene timón y quién lo va a conducir. Simplemente él obedece. No se equivocó en nada. El arca fue tal como el padre lo diseñó, con 3 pisos. Observe, en el primer piso, todas las medidas correctas. En el segundo, la puerta, y en el tercero, la ventanita. Tenía que ser así, porque el arca de Noé es una estructura profética. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El primer piso, imagínate en este momento la embarcación, ¿verdad? Allí en el mar, imagínate en el océano. El primer piso no se ve. No se ve porque está bajo el agua, invisible, pero lo sostiene todo. Es el Padre. Poderoso, Padre. ¿Ves? Pero el segundo tiene la puerta. Y todos los animales entraron por el segundo piso, se salvaron por la puerta de la salvación. El segundo piso es el piso de Cristo. Jesús dijo, yo soy la puerta. Dentro de los 21 yo soy la puerta. Solamente te salvas por él, por el segundo piso. Y el tercero, la ventanita. Porque el tercer piso es el piso de la gracia, del Espíritu Santo de Dios. Y por esa ventanita se fue el cuervo, jamás volvió, pero por esa ventanita salió la paloma, pero vino de vuelta, ¿verdad? Con el olivo en su pico. Tú eres libre de toda oscuridad por el poder del Espíritu Santo y eres lleno, completamente lleno de gloria y unción por el tercer piso. Y Noé casi lo logra. Se salvaron 8, nuevo comienzo, todo está bien, la puerta se cerró, comenzó a llover, obediencia total, Padre de la Gloria, todo está listo, tierra limpia para comenzar de nuevo. Quizás los ángeles están dando un aplauso, no la hicimos con Adán, no la hicimos con Caín, no pudimos con Abel, pero con Noé lo logramos. Y ahora que está el sacerdocio tan bonito, la tierra limpia, a él le da con embriagarse. Y ahora borracho, tiene una situación difícil con sus hijos, donde de repente ahí está desnudo, descuida su sacerdocio y con una tierra limpia y bendecida, Noé, solamente a él se le ocurre abrir la boca para maldecir toda su descendencia y fracasó el proyecto Noé. Padre Santo. Ay. Pero tenemos un Dios que lo intentó de nuevo. Para que el aliento te regrese. Ajá. Déjame adelantarte que el cuarto funcionó. El cuarto funcionó, Padre Santo. Con Abraham. No con Abraham. Con Abraham funcionó. Paréntesis. ¿Dónde está la diferencia? Hay una gran diferencia entre el Abraham sin H y el Abraham con H. El Abraham sin H fue un hombre que mentía, que engañaba. Abraham sin H engendró a Ismael, se dejó manipular por la Sara sin H. Pero H en hebreo tiene un significado profético. Significa Espíritu de Dios. Y ahora fue como que el Padre tomó de su H, de su espíritu, se la coloca en Abraham y lo convierte en Abraham. Lo mismo lo hizo con Sarai. Ya no es Sarai, ahora es Sara. Y Abraham con el Espíritu de Dios se une a Sara. Él es el padre de la fe. Él engendró a Isaac. Note por favor la diferencia entre un hombre y una mujer sin el Espíritu y con el Espíritu Santo de Dios. Yo en broma digo, me pueden llamar Majarlín, que a mí no me molesta. Póngame la H por algún lado. No me molesta para nada. Ahora, como a Abraham se le revelan las bases de lo que es el rey y sacerdote, aquí comienza Génesis 14, los primeros 12 versos, porque aquí tenemos a Abraham con su gobierno, el gobierno de Melquisedec, y por otro lado tenemos a uno que ya te leí, a Kedorlaomer. Fíjate que en Génesis vemos el rompimiento de una relación, la familia, tío, sobrino. Abraham y Lot se tienen que separar. Y ahora en el capítulo número 14 nos encontramos con una red
de unos reyes perversos en la región de Irak, unos gobernantes que no conocían al Dios Todopoderoso y venían arrasando. Ellos venían subyugando a todos los pueblos. Dice la Biblia que era un ejército profesional. Eran 5 reyes del valle de Sodoma que en un momento dado huyeron, un detalle, cayeron en pozos de asfalto, estaban nadando en prosperidad. Estaban nadando en riquezas. Nadie podía resistir a Kedorlaomer. Pero ahora un muchachito de allá, de Sodoma y Gomorra, se escapó, huyó, subió al monte donde estaba Abraham y le dio la noticia. Por allí viene Kedorlaomer acabando con todo el mundo y tu sobrino Lot también fue capturado con toda la familia. Y ahora, no un hombre joven, un anciano, porque Abraham estaba viejo ya, un anciano con 318 siervos, decide enfrentarse a Kedorlaomer. Es que yo me emociono. Lo vence a todo este ejército. ¿Y dónde está el secreto de la victoria? ¿O dónde está el error de Kedorlaomer? Deja comenzar con el error. Kedorlaomer se cometió un error, se metió con alguien que estaba con pacto con Dios. Se metió con alguien que estaba bajo la cobertura de Melquisedec. Muy bien, fíjate que la Biblia dice que después que Abraham tuvo esta gran victoria, él se encontró con Melquisedec, él comió pan, él tomó vino, él volvió a renovar su pacto, amén. Paréntesis, porque si no hay encuentro con Melquisedec, aquí no hay pacto abrahámico. Muy bien, fíjate que Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te voy a llevar. Escucha, al que te bendiga, yo lo bendigo. Al que te maldiga, yo lo maldigo. Usted debería alegrarse en esta tarde, porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos cortados de la misma roca, de la misma piedra que Abraham. Por lo tanto, apodérate de esto también. A quien te bendiga, ese es bendito. Dios mío, pero el que te maldiga también se expone a maldiciones. Dios bendiga a Israel, porque quien bendiga a Israel recibe bendiciones también. Pero Padre, no quiero ni pensar en aquellos que se atreven a maldecir a Israel. Ahora, voy rapidito. Kedorlaomer. Kedorlaomer significa en lengua sumeria la serpiente que vuela. En la historia africana es basilisco, serpiente alada que muchos adoran. En la India y en la China son dragones, que son serpientes con alas y con plumas. En la antigua Grecia se adoraba a Esculapio, dios de la medicina. Por eso vamos a aprender que en el símbolo de la medicina, usted va a encontrar en ese símbolo como una daga, un árbol y una serpiente enrollada. Kedorlaomer. Hay tanto que tenemos que decir, tanto que tenemos que aprender. Kedorlaomer. En la cultura azteca, para los que les gusta la historia, se adoraba a Quetzalcóatl, serpiente, y buscaban en el solsticio la sombra que terminaba en la cabeza de una serpiente de piedra. Todo esto es Kedorlaomer. Usted dirá, pero Pastora Marlene, ¿por qué esto es tan importante? Porque los seres humanos mueren, pero los espíritus perduran. Y sus técnicas siguen iguales, completamente iguales, aunque se manifiestan de forma distinta. ¿Y qué hace Kedorlaomer? 1, devastar. Y el tiempo va avanzando, pero por lo menos con este ejemplo te voy a dejar. América. América es el continente más joven del mundo. Las últimas estadísticas dicen que la población promedio de América fluctúa entre los 15 a 35 años de edad. América, norte, sur, central, aún el Caribe, el pulmón vegetal más grande del planeta. En América hay petróleo, carbón, tenemos los mares más ricos de peces, tanto en el Océano Atlántico, que es el nuestro, como también en el Océano Pacífico, y el pueblo sigue empobrecido, el pueblo sigue devastado. Por lo tanto, el problema no es la ausencia de riqueza. El problema es un liderazgo político con ausencia de sacerdocio. De eso estamos hablando. Entonces, sé que el tiempo ya, ¿verdad?, ha terminado, pero yo te prometo que lo vamos a continuar. Yo concluyo escudriñando las escrituras de esta manera. Antes de ser rey, primero
tienes que ser sacerdote. Porque un sacerdocio incorrecto es igual a un gobierno corrupto. Un sacerdocio correcto delante del Dios Todopoderoso es igual a un gobierno y a un liderato con productividad, conforme a los principios y valores del Señor. Amén. Escudriñando las escrituras esta tarde con la pastora, doctora, profesora Marlene Arroyo. Yo he tomado nota aquí. Sí. Las notas del celular. Qué bueno. Realmente poderoso. Y tú vas a continuar el próximo jueves. Sí, con esta enseñanza. Vamos a tener una segunda parte porque tenemos el tiempo después de la pausa para hablar un ratito acerca de los 70 años que cumplió Israel. Ay, sí, por favor. Sí, venimos en breve, no se vayan.